Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Unos minutos antes de las 9 ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. En un día en el cual vamos a hablar de varios temas. Ya está llegando a nuestros estudios en un ratito Eduardo Bussi, con él vamos a estar hablando de qué está pasando con los dólares que retiene el campo, unos 8.000 millones de dólares de la cosecha pasada, y un gobierno que está muy pero muy preocupado por la situación de caída de reservas, fundamentalmente, la caída de reservas del Banco Central, que hoy se han profundizado. Solo en el día de hoy cayeron 200 millones de dólares las reservas del Banco Central, y hay gran expectativa sobre las medidas que puede o no tomar el gobierno. Muchos se preguntan por qué el gobierno hasta ahora no tomó ninguna medida de fondo respecto al dólar. Hoy hubo una medida, ahora se las voy a comentar, pero no cuestiones de fondo, no temas que uno diga, bueno, pueden frenar la caída de reservas y marcar otro rumbo a la política económica. En un ratito vamos a estar hablando también de qué está pasando con la ley de medios y el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hay una jugada que presentó ayer el Clarín de adecuarse a la ley de medios y hoy un comunicado durísimo de la Corte Suprema de Justicia en contra de la oposición, advirtiéndole a la oposición que toda la Corte Suprema banca al presidente Ricardo Lorenzetti. Había varios que habían pedido ya juicio político para el presidente de la Corte por fallar en el tema de la ley de medios en favor del gobierno y además tratando de disipar toda duda respecto a un supuesto pacto entre el kirchnerismo y la Corte Suprema de Justicia. Y vamos a hablar en un ratito. Ya están con nosotros el diputado Omar Plaini, el diputado electo del Frente Renovador Adrián Pérez y el senador provincial, hombre de confianza de Scioli, Alberto De Facio, senador en la provincia de Buenos Aires. Y con ello vamos a estar hablando un poquito qué pasa con Massa y con Scioli, vidas paralelas rumbo al 2015. Ya empezaron un armado fuerte. Tanto Scioli por un lado, que mañana está convocando a 70 intendentes de la provincia de Buenos Aires, Massa por el otro, que quiere extender este armado que ha hecho en la provincia de Buenos Aires, con intendentes a todo el país, rumbo al 2015, mirando hacia el 2015. También había preguntado a De Facio, ¿qué pasa con Scioli que no puede pasar más de 6 meses sin aumentar impuestos? ¿Por qué todo el tiempo la provincia de Buenos Aires está aumentando impuestos? Ya sé que De Facio me va a decir, bueno, nosotros no tenemos la maquinita de imprimir peso como tiene Cristina en el gobierno nacional, pero algo pasa en las provincias que mientras el gobierno nacional le da la maquinita para imprimir pesos y financiar gastos o subsidios o lo que sea, el déficit fiscal, las provincias, como no tienen la posibilidad de darle a la maquinita de imprimir pesos, lo que hacen es aumentar impuestos. Y así está Scioli. En los últimos 2 años, 3 reformas impositivas, aumento de todos los impuestos. Bueno, ahora quiere un nuevo impuesto, aumento de 18% del inmobiliario para el año próximo. Ojo, lo mismo pasa en Santa Fe, pasa en Córdoba, pasa en otras provincias. Bueno, tienen la maquinita de imprimir pesos, que solo es monopolio del gobierno nacional. A ver, antes de meternos en esos temas, ¿qué pasó hoy en materia económica? Y lo que pasó fue una señal muy negativa, si se quiere, desde el punto de vista de la caída de reservas. Lo que escasea hoy en la Argentina son los dólares. Además de idea de cómo salir de esta situación económica, escasean los dólares. Y hoy el Banco Central mermó sus reservas en 200 millones de dólares. Hay una caída persistente de las reservas del Banco Central que muestran una caída en lo que va del año superior a los 10.000 millones de dólares. Las reservas del Banco Central. Incluso desde el cepo hay una caída de alrededor de 14.000 millones de dólares, de los 47.500 millones de dólares que había cuando se puso el cepo al dólar, a los 33.121 de hoy, unos 14.000 millones de dólares de caída desde que se puso el cepo al dólar. Pero ¿qué pasó en los últimos 2 meses? Esa es la preocupación, la dinámica de los últimos 2 meses, no la caída que viene siendo importante en los últimos 2 años, sino la dinámica de los últimos 2 meses. Bueno, lo que sucedió en los últimos 2 meses es lo siguiente. Entre ayer y hoy las reservas cayeron casi 300 millones de dólares, en 2 días. Es decir, en 2 días el Banco Central se patinó casi todo lo que entró por el blanqueo en 4 meses, en 2 días. Además, si uno toma desde el 1 de octubre, las reservas cayeron 1.700 millones de dólares y no hubo grandes pagos en octubre, grandes pagos de deuda. Fueron ventas para tratar de que el dólar no fuera más rápido para arriba. 1.700 millones de dólares en
un mes y una semana. Y si uno toma desde el 2 de septiembre, es decir, los últimos 2 meses y una semana, la caída de reservas, escuchen el dato, es de 3.684 millones de dólares. Casi 3.700 millones de dólares de caída de reservas en 2 meses y una semana. Y esto tiene que ver porque en septiembre hubo un pago importante de deuda, el BONAR, un bono importante, pero después son dólares que el Banco Central va vendiendo porque es el único que oferta los dólares. Y todo el mundo demanda dólares, los importadores, los que se quieren llevar los dólares al colchón, aunque esté prohibido, igualmente algo se llevan. Los que viajan al exterior y quieren tarjetear, pagar con tarjeta de crédito en Punta del Este o en Miami. Es decir, hay una demanda enorme de dólares sobre el Banco Central. Y entonces en 2 meses y una semana, la caída de reservas es de casi 3.700 millones de dólares. Es incomprensible, nadie entiende por qué el gobierno, ante semejante dinámica, no toma alguna medida de fondo. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una medida de fondo? Bueno, es extraño que las reservas que necesitan todos los argentinos, por ejemplo, para comprar insumos de la industria o para pagar las cuentas energéticas y poder importar energía y que la economía funcione, no se cuidan esas reservas y se autorizan que sigan comprando BMW o Mercedes-Benz a un dólar oficial de 6 pesos. O que el que se va a Punta del Este esté anticipando ya todas sus vacaciones y todos los gastos en los supermercados de Punta del Este con la tarjeta de crédito con el dólar a 6 pesos más el recargo del 20%. O que haya un boom de compras de pasajes de argentinos a Estados Unidos, a Miami. Algo pasa en el gobierno nacional y popular, no se sabe bien qué pasa, porque hay una interna dentro del gobierno, pero algo pasa que mientras te van cayendo como un piano las reservas del Banco Central, reservas que, insisto, son necesarias para que funcione esta economía, para que funcione desde el punto de vista energético, para que puedan haber importaciones y pueda haber producción industrial, empleo argentino, vos por otro lado estás entregando alegremente las reservas al tipo de cambio oficial a sectores que no lo necesitan y que podrían pagar un dólar más caro. Bueno, esta indefinición del gobierno respecto a cuál va a ser el dólar en el futuro genera otro efecto perjudicial, que es que quienes tienen los dólares no los largan. Y ahora vamos a hablar un ratito con Eduardo Bussi, tal vez el dirigente rural más odiado por Cristina. ¿Por qué no los largan los dólares? Los que tienen los dólares, que son los agroexportadores, porque como ven que el dólar va siempre para arriba, hoy el gobierno volvió a subir el dólar oficial a 5,97, pero ya está en 6 pesos. Lo que Moreno decía que iba a ser a fin de año, ya está ahora, primera semana de noviembre, a 6 pesos. A fin de año estará en 6,30 y así siempre tiene un sendero hacia arriba el dólar oficial. Entonces, ¿qué hacen los agroexportadores? Retienen los dólares, la cosecha pasada. Todavía hay 16 millones, tal vez 20 millones de toneladas de soja que las mantienen en los hilos y no las ingresan al país, no las venden, no liquidan esos dólares. Se calcula que hay 8.000 millones de dólares ahí que no ingresan al país. De hecho, la cuenta es muy simple. Fíjense lo que ha pasado con la venta, las liquidaciones del sector sojero en los primeros 10 meses del año. Esto es primeros 10 meses del 2013 respecto a primeros 10 meses del 2012. Vendieron 20.931 millones de dólares, lo que ingresaron al país. Es apenas 3,4% más de lo que vendieron en igual periodo del año pasado. Pero esta cosecha, la de este año, es un 20% mayor. O sea que todo el excedente de cosecha no lo están vendiendo, se lo están quedando. Y si uno ve lo que pasa en octubre, cuando empieza a percibirse que el dólar va siempre para arriba, que nunca baja, vendieron solo 1.700 millones de dólares, que es 6% menos que en octubre del año pasado. Es decir, los que tienen los dólares no los largan. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Bueno, parches. Hoy el Banco Central lo que hizo fue una medida, una resolución del Banco Central para obligar a las cerealeras, que son 7 empresas multinacionales que operan en todo el mundo, también en Argentina, traigan dólares al país. Les cortaron el crédito interno, que no tengan la posibilidad de financiarse en pesos acá en la Argentina y que tengan que traer unos 2.000 millones de dólares anticipando financiación de exportaciones acá al país. Es una medida que puede servir en términos de que las cerealeras ingresen algo de dólares al país. Pero a este ritmo, 2.000 millones de dólares son 1 mes y medio de caída de reservas. Con suerte, tal vez 1 mes o 2 meses de caída de reserva. Es decir, es una medida transitoria.
Es una medida que te puede acercar dólares, pero si vos tenés un plan de cómo salir de esta situación. En un ratito vamos a hablar de lo que dijo Amado Boudou. Dijo que nadie ni nada va a cambiar el proyecto, nadie ni nada va a cambiar el modelo. Y hay un interrogante. Cuando vuelva Cristina, y se está discutiendo si vuelve el fin de semana, si vuelve la semana próxima, ¿va a haber correcciones a la política económica? ¿El gobierno le va a poner un ancla al dólar? ¿Va a haber algún tipo de medida para tratar de respirar nuevamente, que la situación no sea permanentemente a la defensiva como ha sido en los últimos 2 años? ¿O va a haber mucho más de lo mismo? Ya está en nuestros estudios Eduardo Bussi, vamos a hablar con él de por qué el campo retiene los dólares y cuál es la discusión de fondo. ¿Aumentó el precio de la carne? ¿Aumentó el precio del pollo? ¿El precio del cerdo? ¿O aumentaron mucho menos de lo que es la inflación general? Guillermo Moreno habló y desató una nueva polémica sobre el índice de precios al consumidor. El secretario de Comercio Interior le dijo a Tiempo Argentino que no se puede hablar de inflación en un país en el que la carne y el pollo no aumentan hace 3 años. Desde la oposición llovieron los cuestionamientos para el hombre fuerte de la economía kirchnerista. Empresarios, economistas y legisladores hicieron cola para pegarle. Confederaciones Rurales Argentinas afirmó que Moreno prefiere negar la realidad y aseguraron que la carne subió un 25% desde 2011. Las declaraciones del secretario de Comercio no fueron casuales. La carne y el pollo, sobre todo, aumentaron desde 2010, pero lo hicieron bastante menos que la inflación. Según las mediciones del Instituto de Estadísticas y Censos de Santa Fe, los precios del pollo, la carne y el filet de merluza se incrementaron entre un 42 y un 71% en los últimos 3 años. Son una excepción notoria en una canasta de alimentos que tuvo alzas de más del 100%. En el caso de la carne, los aumentos varían según los cortes, pero oscilan entre el 60 y el 70%. El kilo de filet de merluza subió un 59% y el kilo de pollo tuvo un alza cercana al 43%. Los especialistas coinciden. La destrucción del INDEC y la inflación generalizada del 25% anual llevaron a perder la noción de los valores relativos. La política oficial logró controlar los precios en el segmento productor y benefició a las cadenas de elaboración y comercialización. Los remarcadores tuvieron ganancias extraordinarias que debieron asumir en el mostrador los consumidores finales.